Celestial, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por traernos de regreso aquí, Señor. Gracias porque podemos ver tus obras, Señor, en los días preciosos. Gracias, Señor, porque podemos ver a los hermanos de vuelta, Señor, y gracias por el amor que ha puesto en cada uno de ellos y por el deseo de venir a buscarte, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que podamos entender tu palabra, que salgamos glorificados de aquí, de este lugar, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pido por las personas que han de venir, Señor, que apure sus pasos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Que de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que se aman. Que de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que se aman. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tu sangre me limpia por el reino, tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu sangre me limpia, me aporta el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Por sendas de vida tú me guiarás, restauraste mi alma con tu dulce paz. Eres mi ayuda y consolador. Todo el tiempo tú me guías, nada a ti me falta, mi Señor. Por sendas de vida tú me guiarás, restauraste mi alma con tu dulce paz. Eres mi ayuda y consolador. Todo el tiempo tú me guías, nada a ti me falta, mi Señor. Eres mi sombra de día, mi luz en la noche, pastor amoroso, no me faltarás. Junto a corrientes de agua y pastos muy frescos, me llevas por siempre, me harás descansar, me harás descansar. Por sendas de vida tú me guiarás, restauraste mi alma con tu dulce paz. Eres mi ayuda y consolador. Todo el tiempo tú me guías, nada a ti me falta, mi Señor. Eres mi sombra. Eres mi sombra de día, mi luz en la noche, pastor amoroso, no te faltarás. Junto a corrientes de agua y pastos muy frescos, me llevas por siempre, me harás descansar. Eres mi sombra de día, mi luz en la noche, pastor amoroso, no me faltarás. Junto a corrientes de agua y pastos muy frescos, me llevas por siempre, me harás descansar.
descansar, me harás descansar. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y ya tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Para poder no solamente ver, sino que también decidir y actuar a través de la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, el tema prácticamente de estas dos parábolas, la de semilla de mostaza y la de la levadura, vamos a detenernos un poco más y hablar y explicar. El tema es por qué debemos nosotros los cristianos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios? Entonces, ustedes saben que la gente a veces, tanto físicamente como
mentalmente se aferra a ciertas cosas. Aferrarse quiere decir agarrarse, quiere decir afianzarse. Y a mí me impresiona ver cuando hay esas inundaciones aquí en Estados Unidos, y las hay también en los países de nosotros, o avalanchas y todo, que la gente no tiene cómo escapar y se agarra aunque sea de un árbol. ¿Va? La vez pasada, la última de las que vi en San Francisco, California, una señora cargaba a su bebé en una mano, y estamos hablando, ya estaba en la corriente fuertísima del agua, el agua se la estaba llevando, y ella se agarró a un árbol, pero por agarrarse soltó al bebé. Y pues no sé si acuerdan, si vieron eso, ¿va? Entonces ella perdió a su bebé, pero ella contó, y que fue un dolor, imagínense el dolor de una madre que ama a su hijo y todo. Con todo eso ella siguió aferrada al árbol. Y entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la Biblia, porque si no nos aferramos a la Biblia, estamos en una situación difícil y complicada, porque lo que pasa es de que lo más importante para uno es la dirección. Si Dios nos dirige, va a haber victoria, va a haber aguante cuando tengamos que aguantar, y va a haber decisión cuando tengamos que decidir. Así es que vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude para que podamos entender lo que su palabra nos dice siempre, y eso lo tenemos que hacer conjuntamente cuando estemos leyendo o escuchando la Biblia. Pero yendo ya directamente a las parábolas, acuérdense, Mateo capítulo 13, estas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos en misterio. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos en misterio? Quiere decir desde que Jesucristo vino en su segunda venida hasta que venga en su segunda venida, perdón, en su primera venida, su segunda venida. Aquí habla de la época de siempre. Cuando empezaron los cristianos, eran solo 120. Han oído ustedes los 120 que estaban en el aposento alto, ¿va? Eran solo 120, no había muchos. Pero de ahí, esto se ha vuelto de millones de gente que están metidas en la cristiandad, de los cuales, óigase bien, cristiandad quiere decir toda la gente que se llama cristiana. Posiblemente el 1% sí son verdaderos cristianos. Porque hay mucha gente que está en las iglesias por tradición. O sea, porque como mi mamá iba ahí, yo también voy. O mi abuelito era misionero, yo también voy. O porque yo quiero el puesto de misionero porque ahí pagan bien, ¿va? O que también quiero el pastorado que tiene mi papá porque mi papá saca buen dinero. Y entonces la gente va a las iglesias, por lo que menos va es por Dios. Y vemos lo que le llaman el igle crecimiento. El igle crecimiento quiere decir que las iglesias crecen numéricamente, y de eso va a hablar la parábola de mostaza. Crece, hay cantidad de gente en las iglesias, lo que le llaman las mega iglesias. Y la gente ahí va, y están ahí exponiendo su emoción cuando cantan, que por cierto los cantos solo hablan de que Dios tira truenos y centellas, pero no hablan de la santidad, de la perseverancia, ¿no? Hablan de un montón de cosas, pero de lo que menos habla es de una teología completa, ¿va? Y estamos mal con lo que es la dirección de los servicios, con lo que son los cantos, pero también los mensajes de la palabra. Los mensajes de la palabra vacíos completamente. A hacer chistes llegan ahí. Y la gente sale risa y risa, pero del poder y de la llenura del Espíritu Santo, no. Entonces yo pienso que hay cosas que son risibles, que sí dan risa, pero si uno solo se dedica a hacer chistes, mejor que se dedique a una profesión de payaso. ¿Ah? Ahí sí va a tener una
una proyección en cuanto a lo que quiere hacer. Entonces aquí el Señor Jesucristo es el que da estas 7 parábolas. Primero está la parábola de la semilla del trigo de mostaza. Dice, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese hombre es Jesucristo. Su campo es la tierra. Y la semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas de una hortaliza. Porque el árbol de la semilla de mostaza no es leñoso, ni siquiera semileñoso, sino que es herbáceo. ¿Qué quiere decir? Que crece grande, pero usted puede arrancar las ramas, las corta con la mano. Y las ramas grandes. Y entonces, ¿qué está diciendo? Que la iglesia empezó con un pequeñito grupo, con los 120. Y empezó después ¿a qué? A crecer. Primero fueron perseguidos, los entregaban a los coliseos de los romanos para que las fieras los mataran. Nerón fue de los más criminales de los cristianos, andaba persiguiéndolos, pero después se cambió. Vino Constantino diciendo que él era cristiano, uno de los emperadores romanos, y todo el mundo decía que era cristiano. Y entonces la iglesia ya no fue perseguida, sino que empezó a perseguir. Se cambió la cosa. Y la iglesia sigue, porque el Señor todavía no se ha llevado a la gente que se tiene que llevar. Y si se llevara al Señor ahorita mismo al grupo que se tiene que llevar, que es el rapto de la iglesia, que todo verdadero cristiano tiene que estar ahí. Vamos ahí a darnos cuenta, lo que me decía un profesor, allá nos vamos a dar cuenta quién es quién, porque muchos de los que pensamos que están bien, no van a estar ahí. Y algunos que pensamos que andan por la calle del abandono, ahí van a estar por la pura misericordia de Dios. Y entonces un alumno le dijo al maestro, entonces, ¿quién va a entrar ahí? Usted tiene que saberlo, porque la relación con Dios es personal. Si usted acepta a Cristo de corazón, Él va a entrar a su vida y jamás va a salir. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, los que yo les decía, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, o sea, es una hortaliza. Es herbáceo, ¿va? No es leñoso, ¿va? Ustedes se dan cuenta que aquí en este estado de Georgia hay cantidades de árboles de diferente clase, árboles, ¿va? Y son árboles fuertes. Si usted va al estado de Oregon, ¿va? Donde me invitaron a predicar a mí uno de mis maestros, en Oregon los árboles son grandísimos, 4 o 5 veces más grandes que los de aquí. Pero si va a Canadá, son más grandes todavía. Y estamos hablando de árboles leñosos, árboles sólidos. Pero aquí está hablando de que la iglesia empezó pequeña, pero después empezó a crecer, pero su crecimiento era flojo. ¿Por qué? Porque no se aferró a la palabra de Dios. Al principio los que predicaron no eran doctores en teología, eran pescadores. Y dice la Biblia que eran faltos de gramática. No es que no sabían leer y escribir, ellos sí sabían leer y escribir, pero ni siquiera sabían cómo decir las cosas, pero las decían y daban el mensaje de salvación y la gente se convertía de verdad a Cristo. Y entonces aquí la palabra de Dios nos sigue diciendo en esta parábola preciosa de la semilla de trigo de mostaza, en el mismo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Ahí está, se hace grande. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué está diciendo? Si usted ve anteriormente, dice que esas aves del cielo se comían la semilla. Y si usted ve en toda la descripción de las parábolas,
dice que esas aves del cielo son Satanás. Y aquí dice que las aves ya se hacen nido en los árboles. ¿Qué está diciendo? Que Satanás ya se metió a las iglesias. Y no estamos hablando, ay, mi organización, no usted, porque nosotros somos muy correctos. Ahí es donde más tal vez puede estar. Porque generalmente el ser humano es muy extremo. O pone demasiada presión sobre la gente, o es demasiado laxo, o sea, que deja que todo el mundo haga lo que se le dé la gana. Yo creo que un siervo de Dios y cualquier creyente no tiene que poner presión sobre nada ni sobre nadie. En el único que uno tiene que poner presión es en uno mismo. Y con fuerza buscar a quién, a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. José 1:9. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si nos esforzamos para buscar a Dios, Dios nos va a sostener y Dios nos va a sacar adelante. Pero yo no tengo que estar pensando que mi hermano tiene que estar fuerte y lo voy a presionar. Lo que va a parar pasando es que mi hermano se va a ir, porque a mí no me tienen que estar ahí poniendo las cosas a la fuerza. Tarde o temprano, es como cuando a un hijo el papá lo quiere tener ahí, metido en la casa, y ¿a dónde vas? ¿Y dónde? Cuando siente se le va de una vez. Y no es que dejemos que haga lo que se le dé la gana tampoco, porque sí hay que poner normas, pero hay que saberlas poner, porque el ser humano es desequilibrado, ni las pone bien para él, mucho menos para los demás. Y entonces la palabra de Dios dice aquí que hacen nido en las ramas. O sea, ya Satanás está metida en el nido de las iglesias. Y eso lo está diciendo el Señor Jesucristo, el que tiene autoridad para decirnos qué está pasando. ¿Cómo están las iglesias ahora? Tienen templos grandísimos, tienen dinero para mandar a las misiones, le pagan unos sueldos extraordinarios a los líderes, para que no estamos en contra de eso, porque la Biblia dice que digno es el obrero de su salario, pero, y a veces los líderes ya empiezan a exigir. Me recuerdo cuando yo empecé en Chicago, en la proyección de ser pastor, en la función pastoral, me dice la misionera que trabajaba conmigo, Ervin, pida que me compren un carro, pero yo quiero un carro del año. Y yo le digo, ¿y por qué no un usado que esté en buenas condiciones? No. A usted le hacen caso porque usted es hispano. A mí no me hace, porque era de Noruega. Hablaba muy bien el español, por cierto. Y me dice, ¿y usted sabe? Me dijo, me lo dijo a mí. Usted sabe que los hispanos son un poco tontitos, entonces le van a hacer caso. Entonces yo le dije, usted me está insultando a mí porque yo también soy hispano, le dije. No, usted no es así, me dijo. Pero usted métales en la cabeza que me tienen que comprar un carro nuevo. Y yo le dije así, enfrente de otra persona que estaba ahí conmigo, que iba a la iglesia, dije, no. Usted no me va a manejar con eso a mí. Y si por eso me tengo que ir de la iglesia, me voy. Desde ese momento fue mi enemiga después de ser mi amiga número 1, fue mi enemiga número 1. Pero a mí no me importa, porque yo no vine a buscar a Cristina, sino que a Cristo. Yo vine con dolor, vine con crisis, vine muriéndome, ya mi mente ya estaba por desfallecer. Una semana más y hubiera parado en un centro para locos, porque yo de joven consumí cosas que no tenía que consumir, muy joven. Yo empecé a tomar licor a los 4 años de edad. A los 17 años yo andaba recorriendo y caminando y regresando y rebotando. Pero el Señor cambió mi vida. Y por eso es que puedo estar aquí con ustedes. Y me pasaron muchas cosas. Tuve que pagar caro
lo que yo hice contra Dios. Varias veces enfrenté la muerte cara a cara. Una de ellas fue un accidente donde solo los ojos podía mover. Los médicos me dijeron 1 año te damos de vida, ya no vas a volver a caminar. Y ya van muchos años y estoy hasta corriendo ahora, aún con la edad que tengo. Va, porque uno pone y Dios dispone. Y entonces, hermanos, si Dios no tiene un propósito, y eso es lo que ha pervertido la iglesia, ha pervertido el propósito. ¿Cuál es el propósito principal? Porque Dios nos tiene aquí. Predicar la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero ¿qué me llegaron a decir ahí cuando yo estaba de pastor en Winder? Me llegaron a decir, no estás haciendo la misión. ¿Cuál es la misión? A todo creyente le tenés que ver un símbolo de dólar. Uno de los grandes líderes de la convención. Y mi supervisor que estaba a la par, amén. Y yo les dije, pues no, amén, les dije a los dos. Ni estoy de acuerdo contigo ni con él, porque yo no vine aquí a sacarle el dinero a la gente, yo vine aquí a hablarles de Dios. Y se molestan. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban presionándome a mí para que los demás dieran dinero para ellos mantener su sillita caliente ahí sentados sin hacer nada y solo poniendo números nada más. Lo que están haciendo ahorita en muchos trabajos, que son solo numeritos, que para ellos somos números, nosotros ¿no? Nos exprimen, nos explotan, nos rebotan y todo, y ya cuando nos miran que no estamos bien, para afuera. Y entonces, hermanos, tenemos que ser diligentes y no negligentes, que es decir, que tenemos que saber actuar, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Y tenemos que saber también vivir, porque la vida no es fácil. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice, ya la otra parábola, la de la levadura. Y la levadura para los judíos es una bacteria, que para nosotros los latinos la levadura es buena, porque el pan sin levadura nosotros no le sentimos sabor. En cambio los judíos, ellos tienen prohibido comer panes con levadura. La harina para los judíos es señal de pureza. La harina significa la palabra de Dios, pero la levadura significa corrupción. Y no estamos diciendo que sea malo comer panes, porque eso lo usa Dios como ilustración, como ejemplo. O sea, nosotros podemos comer panes con levadura, pero no está hablando directamente del pan material, sino que está hablando de que las cosas de Dios se les ha metido de todo. Yo en mi país estaba muy contento porque vi que llegó a ser el número 1 y hasta la fecha, a nivel latinoamericano, sigue siendo número 1 en cristiandad. Pero empezaron a meterse buenas iglesias, empezaron a meterse buenos predicadores, pero ahora se les metió hasta el diablo. Porque de tanto que se abren, que le dejan las puertas abiertas de par en par al enemigo. ¿Ah? Y por eso es que estamos como estamos. Este país, ¿cómo empezó? Empezó con cristianos. La Constitución de los Estados Unidos tiene la influencia de los peregrinos, los que pasaron en el río Hudson cuando fue el día de gracias. Los peregrinos venían de adorar a Dios en Inglaterra, pero allá los persiguieron y ellos se vinieron a buscar un lugar donde adorarlo, pero en el camino, en el barco que se llamaba el Mayflower, o sea, Flor de Mayo sería en español, ahí se pusieron graves. Pero como Dios siempre provee, los que menos ellos pensaban, unos nativos salvajes, los ayudaron, los rescataron, los sanaron y celebraron el Día de Gracias a Dios. Y nosotros así somos también, nosotros queremos estar acomodados, es que ya estoy en el sueño americano, me decía un amigo ahí por teléfono de California, llevaba más tiempo aquí. Y el sueño, ¿cuál fue su sueño americano?
entrar grave en un hospital por tanta droga, ahí se quedó y se murió. Y otro de mis amigos también del mismo barrio llegó a ser líder de arquitectura, llegó a tener una oficina donde él contrataba arquitectos. Y hablando con él, por alguna manera nos contactamos y me dice, mira, me dijo, yo eché a perder mi vida. Empecé a tener éxito, pero de repente el éxito me llevó a la perdición. Manejando, me salí del carro y con mi cabeza iba topando el camino. Eso me dañó la mente, me dañó la cabeza y quedé desahuciado. Ya no puedo trabajar. Al poco tiempo él falleció. Yo me recuerdo que él estuvo en una pláticas que yo di. Ojalá que él haya aceptado al Señor, ¿verdad? Pero el punto es que la palabra de Dios aquí nos está hablando de la levadura. Y dice en el versículo 33 del capítulo 13 de Mateo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Y es interesante que dice que tomó una mujer, porque la mujer no era la que dirigía, y Dios nunca puso a la mujer al frente, lo que yo les decía creo ayer, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda hacer nada, la mujer hasta hace más cosas que el hombre. Si no, miren las iglesias ahora lo que más hay son mujeres, y no solo la nuestra, no, porque yo vengo desde hace años ya yendo a varias iglesias donde hay más mujeres que hombres, porque las mujeres como que están dando la cara por su vida, por la vida de sus hijos y hasta por la del esposo que no anda buscando a Dios. Y gracias a Dios por esas mujeres de Dios. Porque para Dios la mujer es en el mismo nivel del hombre. Lo único que la responsabilidad se la dio al hombre, no a la mujer. Cuando sea el día que Dios nos pida cuentas, no le va a llamar a la mujer ahí, señora, ¿por qué sus hijos se perdieron? No. Señor, ¿y por qué no llama a mi padre? No, usted es el responsable, porque usted era el que estaba al frente de la batalla. Sí, pero mi mujer, o sea, su mujer es su mujer. Y qué buena gente es su mujer, pero usted tuvo la culpa. No es que los maestros de la escuela, los maestros no nacieron con el niño, usted tenía que educar a su hijo desde el principio. Porque la educación se mama, dicen. La traen uno desde su casa. Para echar la culpa no le puede echar la culpa hasta al gato. ¿Ah? Pero definitivamente la palabra de Dios nos dice que esta mujer puso la levadura y lo que quiero decir es que fue no como Dios lo manda. No está diciendo que la mujer sea mala, sino que lo que está diciendo es que no fue en el orden de Dios. Entonces dice aquí, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fuera leudado. Dice qué astucia. Dice que la escondió donde estaba lo puro, porque la harina significa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que el diablo nos está dando cosas que no son correctas. Predican la Biblia, pero la predican mal. Él mismo se atrevió a hablarle con el Salmo 91 a quién. Imagínense, él se atrevió a hablarle a Jesucristo con el Salmo 91. A nosotros, ¿cómo no nos va a tratar? Y entonces la gente ya no, es que yo mejor escucho los sueños que tuvo el pastor fulano de tal. Él es el que cubre, porque ahora está la cobertura del apóstol. La única cobertura que vale es la de Cristo con su sangre, amén. De ahí coberturas de otra clase son diabólicas. ¿Ah? Y tenemos que hablar como son las cosas, porque no tenemos que llamarle al pan, como dicen, y al vino, porque definitivamente, si nosotros le damos lugar a esas cosas, que sueñitos, que visiones, eso tuvo su época, pero la misma Biblia dice que eso ya no más. La misma Biblia dice que ahora a la fe y al testimonio, dice Isaías 8:20, al que no le ha amanecido, y está refiriendo a la Biblia. O sea, tenemos que ir el que no va a la Biblia está perdido. Tenemos que aferrarnos a la Escritura. No es que yo exijo y demando y ordeno. ¿Usted quién es? Porque usted no sabe ni ordenar, ni siquiera
a la vaca que tiene en su casa. Entonces, el único que sabe ordenar, dirigir, es el Señor. Porque Él es el que ordena todo. Él es el que ordena que el mar no se salga de donde tiene que llegar. Él es el que ordena la vida de todos. Y Él es el que puede... Pero hermanos, por favor, tenemos que despertar y darnos cuenta que nos están dando gato por liebre. Y es lo que está diciendo ahí. Esa mujer metió en un lugar donde metían lo bueno, metió lo malo. Y eso es lo que está haciendo el diablo. En los templos, que pueden ser lugares donde se puedan formar verdaderos creyentes, se están metiendo cosas que no son. Así, pero volvemos a lo mismo. Pero tal vez esa denominación donde usted va, hermano. Pero donde yo voy, no. ¿Y usted qué sabe? Porque después aparecen ahí que no andaban metidos con mujeres, sino que hasta con niños. Y no estamos hablando de la iglesia de donde venimos la mayoría de latinos. Nuestras organizaciones ya están cayendo en perversiones sexuales y desviaciones. Y los líderes. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque el diablo predica, pero no se convierte. Y entonces la palabra de Dios ya finalmente dice aquí que escondió para que todo fuera leudado. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo, lo que leudado quiere decir contaminado. El diablo lo que quiere es contaminar la vida del creyente. ¿Cómo la contamina? Primero, poniéndole duda para que no ore. En el momento que tiene que orar, empieza ¡pling! El celular. ¿Por qué no fue antes? Tenía que ser en el momento que se quiere el celular con todas sus apps. Pero yo tengo que mantenerme en relación con ¿quién? Con Dios. Ahora, claro, si es una emergencia es diferente, ¿va? Pero no va a ser emergencia todos los días y en la noche, ¿va? Y en la madrugada. Es que no pude orar porque me desvelé, pero ¿por qué se desveló? Porque estaba texteando. Cuidado, hermanos, el diablo está usando, haciendo y deshaciendo. Y entonces, hermanos, tenemos que buscar a Dios inteligentemente. Entonces la palabra de Dios dice que todo el diablo lo está contaminando, lo está contaminando. Y a veces, lamentablemente, cuando no entendemos por la buena, entendemos por la mala. Así me dice uno ahí. ¿Y tú qué sos? Bueno, yo soy pastor bautista, le digo, pero a mí no me gusta decirlo, le digo, porque yo lo que soy pastor cristiano. Eso de bautista, eso de allá en el cielo, no va a haber nada de eso, le digo. Yo también soy bautista y con una gran risa, pero tengo años de no ir a la iglesia. Y ahí lo tengo en Facebook, me mandó una foto ahí cuando se cayó, se partió en 4 y ahí anda. No ha podido llegar a trabajar porque anda partido en 4. Porque cuando no queremos buscar a Dios por la buena, entonces Dios nos arrincona y nos hace buscarlo por la mala. Hermanos, tenemos que buscar a Dios de corazón. Mateo 16:6 nos habla también de la levadura para completar y para terminar. Ahí cerquita, Mateo capítulo 16, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. A los discípulos digo, cuidado, no dejen que les metan gato por liebre. Porque los fariseos hablaban las cosas bien, pero eran hipócritas. Eran prepotentes. La palabra fariseo quiere decir apartado, ellos se creían únicos. Como aquellos hermanitos que le dicen a uno, ¿y usted no ayuna, hermano? Casi le vuelan la cabeza a uno porque quieren decir que ellos son los ayunadores. El ayuno, dice Mateo 6, que es en secreto, solo Dios y uno lo tiene que saber. Y no es obligado a hacer. A los únicos que obligó a Dios a ayunar fue al pueblo de Israel en el Yom Kippur, en el día de expiación. A nosotros no nos ordena ayunar Dios. Si queremos, pero no es prohibido hacerlo también. Pero si lo vamos a hacer, no estemos haciendo el show. Porque a Dios no le gustan los shows.
Oración igual, cuando ores entra en tu aposento y órale al Señor en secreto. Y podemos hacer oraciones comunitarias, pero la oración es personal entre Dios y uno. Y entonces la palabra de Dios aquí que hay que guardarse de esas contaminaciones doctrinales. Porque los fariseos eran hipócritas, pero los saduceos no creían en ángeles, no creían en lo sobrenatural. Y así andan ahorita muchos ahí. El platillismo. Así me dijo un muchacho ahí en el trabajo. Es que yo lo que creo que ese carro que sale ahí en la Biblia con fuego era un ovni. Entonces yo le digo, entonces soy seguidor de ti. Ahí me lo presentás. ¿Ah? Es que yo sé mucha Biblia, me dice. Así le dije, ¿qué quiere decir Biblia? No sé. Pues Biblia le dije, quiere decir conjunto de libros. Es bueno que estudien la Biblia, de verdad, le dije. A veces, no crean, a veces yo trato la manera de callarme, pero a veces Dios me pone, tenés que confrontarlo. Porque después andan contaminando a un montón de gente metiéndoles cosas que no son. Que Dios nos ayude y que entendamos que el único que nos puede dar la pureza, la satisfacción, la corrección, la decisión y la verdadera dirección y sobre todo la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Solo aceptándolo a Él tenemos vida eterna. Y dice la Biblia, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él no rechaza a nadie. ¿Va? Y entonces cuando nosotros lo aceptamos, Él entra y jamás vuelve a salir. Y entonces está el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone la semilla de Cristo en nosotros y empieza a crecer de verdad. Con todo y que tenemos luchas, que tenemos tormentas, que los árboles se nos caen adelante y atrás y por todos lados nos entra el viento. Pero con el poder de Dios podemos andar en medio de la tormenta. Que Él es el único que da la calma. Que Dios nos ayude para vivir cerca de Él, que Dios nos ayude para amarlo y para que nada, por favor, que nada ni nadie, ni nosotros mismos, nos desviemos. Porque si nos desviamos, vamos a pagar las consecuencias. Vamos a orar. Acuérdense que este tema se está sacando en mi página de Facebook. Y pues a nuestro hermano Giovanni nos está ayudando en esta ocasión, nos da un gusto que los hermanos participen y pues vamos a orar para que termine. Oremos. Señor, gracias por el amor que nos tienes, por que a pesar de que somos insuficientes, incapaces, que no somos diligentes, que somos negligentes muchas veces, tú nos animas y nos levantas el ánimo, Señor, y nos motivas para que podamos seguir adelante. Sabemos que el camino que viene por delante no es fácil, pero con tu ayuda lo vamos a superar. Y de hecho ya lo estamos superando. Gracias por la sangre preciosa de Cristo, que al decirle te acepto como mi Señor y mi Salvador, Él entró y jamás va a salir. Y tú perdonaste nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo te pedimos la bendición para todas las personas que estamos aquí y los que están allá en la lejanía, en la distancia. Amén.